Bienvenidos, esto es Ensalada de Tópicos. Somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Y hoy vamos a hablar sobre el tema de la locutora de Caborca, Alejandra Alegría, quien fue imputada en un caso donde resultó ser o no ser la persona a quien se perseguía por un delito de fraude. Hay que recordar que estamos en un nuevo sistema de justicia penal, pero que al parecer se están ejecutando con vicios del viejo sistema. Y bueno, eso es lo que hoy vamos a tener, y como centro para ir desgranando todo como lo mencioné, de manera de ejecutar el modus operandi de las autoridades ante este nuevo sistema de justicia penal, pues el pretexto o el tema será el de Alejandra Alegría, la locutora de Caborca. Y para eso tengo aquí, me acompaña la periodista, reportera Reina Aide Ramírez, y el abogado, miembro de la barra sonorense de abogados, Juan José Duarte. Bien, bueno, tú estuviste ahí, Reina, cubriste toda la audiencia, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que se vio? ¿Qué fue el tema? Bueno, hay que poner en contexto primero por qué se le imputa a esta persona, Alejandra Alegría, en un fraude, ¿no? Fraude continuado, que finalmente no fue lo que encontró el juez. Bueno, tuvimos una audiencia, estuvimos presentes en una audiencia que duró 24 horas. Empieza a las 10 de la mañana del jueves 3 y concluye a las 4 días del día jueves, de miércoles y jueves. Y la idea era ver, por ser locutora, estábamos ahí presentes y era un caso como gremio periodístico. Pero además la familia alegaba que había unas serias irregularidades en el proceso de detención. ¿Cuál fue el contexto? ¿Por qué la detienen? Bueno, el contexto es que la Fiscalía Estatal... Dice la directora de Cámara que sí puede subir la boca. La Fiscalía Estatal tenía ya un año investigando un delito de fraude. Entonces, en los argumentos que ellos iban recopilando, encuentran que Alejandra, que entre sus argumentos había una persona de nombre Fátima Floricelli que estaba, ¿cómo se dice?, persona importante en este caso. Entonces, hasta el momento, durante la audiencia no se dijo cómo, pero el chiste es que encuentran a Alejandra Alegría en Caborca. Y, por medio del Facebook. Bueno, eso fue para confirmar que fue uno de los argumentos que usó el Ministerio Público, pero encuentra, de acuerdo con lo que se dijo allí en el debate de hechos para tratar de vincularla al proceso, encuentran que la Fiscalía empieza al parecer, por lo que se dijo ahí, la Fiscalía no hizo un proceso previo para decir ella es ella. Entonces reunió ciertos argumentos y en los cuales confió, y finalmente van a Caborca y la detienen sin una orden de aprehensión. Eso ya quedó claramente establecido. Sí, porque el fiscal creo que decía que sí había una orden de aprehensión. Había una, pero no era nombre de ella. Okay. Entonces la detienen, nunca le muestran la orden de aprehensión, se la traen a Hermosillo. Esto fue al mediodía, en cuanto ella va saliendo de Radio Palacio. Se la traen en lugar de donde laboran. Donde laboran. Entonces se la traen a Hermosillo. En Hermosillo la internan directamente en el Cerezo 1, según lo que ella nos platicó ya cuando salió del Cerezo. La internan y la ponen a disposición del juez. Hay una primera audiencia, hubo una primera audiencia, que eso se dijo a lo largo de toda la audiencia, cómo fue que el juez Castrejón, Octavio Castrejón, que fue el mismo de la primera audiencia, dijo, ok, va para adelante. En esa primera audiencia, que no tengo entendido exactamente cuál es el término, cómo le llaman, de control, audiencia de control. El MP llevó a 5 personas que dijeron, ella es.
Entonces el juez dice, ante el señalamiento directo en esa audiencia de control, pues el juez le dicta le señala 6 personas, ¿no? 6 sí, víctimas, son 6 víctimas de un total de cuántos, del 29, fraude, algo. de 29 personas que pusieron denuncia, que presentaron denuncia de fraude. Entonces, estas 6 personas en esa primera audiencia dicen ella es, de esta manera, según lo explicó el juez, él dice, bueno, pues si la están señalando directamente, pues ella, o sea, hay duda de que sea, no sea, y le dicta la prisión preventiva y le da el espacio para los 3 días y luego las 144 horas para que ya se dirima si eso no es, para vincularla al proceso. El chiste es que entra, de esta manera se legalizó la orden de aprehensión ilegal, ¿no? Eso es algo muy importante. Entran, legalizan la orden de aprehensión y curiosamente ella la recibe un defensor de oficio. El defensor de oficio estaba por salir de vacaciones, era una mujer, y lo único que hace es pedir tiempo para decir, pues pidan tiempo para que demuestren que ella no es, si dicen que no es, ¿no? Y les aconsejo que se consigan un abogado particular. Porque yo ya me voy de vacaciones. Porque yo ya me voy de vacaciones. O sea, así es, si se van de vacaciones. Lo que pasa es que lo que ofreció ahí la defensora, por lo que entiendo, es que la defensora de oficio solicitó que emplearan el término constitucional, sí, para que la defensa pudiera ofrecer datos de prueba respecto de... Pero mientras tanto la detenida estaría ahí. Claro, mientras tanto ella está en una prisión. Mientras tanto ella está en prisión. Y después el abogado lo consiguen hasta el lunes. Y el miércoles es la audiencia, o sea, 24 o 48 horas el abogado debió haber leído 1500 hojas del expediente y para buscar una defensa de que ella no, para probar que ella no era la que andaban buscando. Entonces cuando empieza la audiencia, aparte de el caso de fraude es punto y aparte, que yo sí creo que se dio y el juez también determinó que sí hay fraude continuado y por eso se inició el proceso. Pero en el caso, si estamos tratando el caso de Alejandra, algunos de los puntos que después de estas 24 horas finalmente el juez concluye que ella no es o no hay pruebas suficientes para decir que Alejandra es Fátima Floricet. Entonces, entre los puntos que destaca el juez y que los vimos a lo largo del debate de que si era o no era entre el MP y la defensa, el juez destaca 3 cosas. Dice, si bien me presentaron 6 testigos que la señalan, el MP sabe muy bien, yo le dije que esos 6 testigos eran para la primera audiencia. No eran para que ya, o sea, ya me la señalaron y yo ya lo tomo en cuenta. No se hizo con el debido proceso y los desestima. Él quita a los seis que la señalan. Primero dice porque no se presentaron en el debido proceso, que es parte del nuevo sistema. Y esto es que debieron haber tomado protesta en la audiencia de vinculación a proceso, debieron haberla señalado directamente en la audiencia de vinculación a proceso. Entonces, finalmente los desecha por esa causa, porque no fueron, o sea, y el MP de los 6 presentó uno nada más, ya en la audiencia de vinculación, y ese también lo desecha el juez, porque esta persona que sí la señaló en la audiencia. De los 6 quedó solamente uno señalándola. Los otros 5 se desistieron. El MP aportó uno nada más como prueba. Okay. Los otros 6 no los presentó, quién sabe por qué. Pero el caso es que presenta nada más uno, a lo mejor por aligerar el proceso, qué sé yo, pero nada más presenta uno. Y el que presenta dice si es, pero el juez hace una aclaración muy pertinente, dice el juez, sí, dice que la reconoció y la señala aquí, pero él dice que la vio a través de una ventanilla, de esas ventanillas de cajas, pues. Entonces yo no tengo certeza. Y la describen de otra manera, pues la describen como una mujer más joven, o sea, hay elementos que al juez no le inclusive con un tatuaje, ¿no? Y juez, la locutora no tiene tatuaje. Exacto, cuando el juez dice qué elementos están señalando estas 29 víctimas, dice primero hay que aclarar que las 29 no la reconocen, que son 6 las que lo reconocen,
Y estas 6 hablan de una persona de diferentes características físicas. Dice, pero todas, solo una habla de una mujer de 37 años. Alejandra tiene 39. Los demás hablan de una mujer menor de 30 años, entonces, incluyendo al que la señala. Entonces, ahí dice, entonces, por tanto, a mí me queda duda de que estén hablando de la misma persona. Y hay un dato importante, dice, hablan de que una mujer tiene un tatuaje, de que la mujer tenía un tatuaje. Señas particulares. Y allí Alejandra, gracias a eso sí es un punto bueno del nuevo sistema, que Alejandra tuvo oportunidad de mostrar sus hombros, de mostrar sus brazos y decir, pues yo no tengo ningún tatuaje. Hablaban de un tatuaje en el hombro izquierdo. Entonces ahí dijo el MP, hace una aclaración importante, dice, no, pero es que, pues es que a lo mejor de esos tatuajes que se quitan o se ponen, algo así. Y el juez le dice una frase muy importante que yo apunté, dice, la representación social, le dice, tiene la carga de probar, o sea, no de andar haciendo especulaciones. Entonces, para haberme atraído a alguien, una mujer con tatuaje, pues lo debieron haber verificado antes de tiempo, ¿no? Algo así. Ok. Ahí, licenciado, no se cae el caso por no cumplir con el debido proceso en cuanto a que la llevan ante el Ministerio Público sin una orden de aprehensión. Ahí el juez no debió haber dicho, a ver, aquí no se cumple el debido proceso y pues bueno, ¿no es así o qué es lo que...? No es así, Aaron. Mira, si me permites, quiero hacer 2 acotaciones. Mi participación aquí es como un abogado que no participó en el juicio. Yo observé el juicio, tuve oportunidad de estar en la audiencia como meramente espectador, porque Alejandra Alegría fue mi vecina en toda la infancia de Caborca, la conozco a ella, a su familia, y por eso tuve el interés de ir a la audiencia, pero yo no soy un abogado acreditado en su defensa, yo no participé, desconozco plenamente el expediente, yo nunca he tenido acceso a la carpeta de investigación. Vi un fragmento de la audiencia de control que señala Aide. Por eso las opiniones que yo puedo dar aquí tienen esa limitación, que no conozco el caso, número 1. Y número 2, otra limitación que tengo para las opiniones es que es un caso abierto, que no se ha dictado una sentencia definitiva, no se ha cerrado el caso. Entonces, con las acotaciones estas, paso a hacer mis observaciones. El delito que se les imputa por lo menos a 2 personas, creo que Elí es uno de ellos y Alejandra la segunda de ellas, es el delito de fraude como parte de una institución financiera que obtuvo recursos de varias personas que resultaron económicamente en su patrimonio dañadas. Ese es el delito de fraude, al parecer, ese es el hecho ilícito. De la primera de las personas imputadas, Elí, se dice que es la persona que atendía a los clientes, procesaba las solicitudes de crédito. Y de Alejandra se dice, de la otra imputada, se dice que era la cajera quien recibía el recurso económico. Se les pedía un anticipo para poder acceder al crédito. Esa es la conducta, al parecer, que se señala como delictiva y por la cual se inició la investigación y el posterior proceso. Es todo, como lo digo, lo he conocido en los medios. La defensa de Elí, no vamos a entrar a ella, no la conozco. Al parecer la defensa de Alejandra estribaba en la responsabilidad de ella, de decir, ella no pudo haber sido responsable en la comisión de un delito de esta naturaleza, porque ese delito se cometió en la ciudad de Hermosillo y Alejandra Alegría es una persona que ha vivido toda su vida en la ciudad de Caborca, que es un personaje público porque es locutora
8 horas al día al parecer, durante años. Es una persona muy famosa en Caborca. No pudo haber ella estado trabajando en una institución financiera, no entiendo por qué. Ese era uno de los argumentos de la defensa para acreditar la no responsabilidad del imputado. Pareciera que la identidad de uno de los imputados no estaba muy clara. Entonces, ¿qué puedo opinar yo al respecto de la parte que le toca a la Fiscalía en cuanto a la investigación? Yo puedo advertir que hubo algunas omisiones de parte de la investigación, porque no vas y detienes y solicitas una orden de aprehensión de una persona de la cual no te aseguras plenamente de su identidad. Puedes ir a hacer un reconocimiento, el código establece un procedimiento de reconocer personas durante la investigación, pero más allá de eso está el sentido común y la lógica. Como investigador debes de tener un sentido común, una lógica, investigar el contexto, los antecedentes de la persona, decir, a ver, cuáles son tus generales, dónde vives, a qué te dedicas, etcétera, confrontarlo con otros datos, y es muy fácil determinar que esa persona no se pudo haber ubicado en el hecho que le están imputando. Eso implica que al parecer hubo una omisión en esas características de sentido común y de lógica para llevar a cabo las investigaciones, independientemente de si se usaron o no técnicas sofisticadas de investigación. Bastaba el sentido común y la lógica. Ahí, bueno, no sé si... Yo creo que se debió, antes de solicitar la orden de aprehensión, cerciorarse plenamente de la identidad de las personas. Te pongo un ejemplo. Supongamos que se comete un fraude en la ciudad de Álamos y 2 o 5 o 10 personas dicen, no, que me fraudió es una persona de unos 40 años, moreno, de tal estatura, y las características son las características de Aaron Tapia. Ya, que la chingada. Entonces, ponle menos años de pérdida. Entonces, antes de venir, Aaron dice, vamos a ver cuántas personas en el estado tienen esas características. En Hermosillo hay uno que tiene esas características. Como de 1000. Antes de venir a entrevistarte, de hablar contigo, a ver a qué te dedicas, dónde has estado los últimos 2 años, etcétera. Vienen y te detienen y te sujetan a un procedimiento. Y además sin una orden de aprehensión. Es un ejemplo que creo que es parecido. Pero es lo que hicieron en este caso. A lo que ocurrió en la etapa de la investigación. Ahora, por ahí me tocó escuchar alguna entrevista de un funcionario que decía, no, pero es que hubo 7 personas que la reconocieron, dice, la identificación. 7 ofendidos, 6 que la reconocieron y dicen que ella es judicial. Eso sí ocurrió, pero ocurrió antes después. Ocurrió cuando ya la habían detenido y cuando ya estaba ella en la audiencia de control ante un juez. Eso no lo hicieron en la etapa previa. Ya cuando eso ocurrió, ella ya había estado privada de su libertad 2 o 3 días. ¿Eso falta normas nacionales, internacionales, o no hay una norma para esto? No te lo sabría decir, Aaron. Yo lo que te digo es que la lógica me indica que eso se tuvo que hacer en la etapa previa, en la etapa de investigación. Antes de molestar a las personas, tienes que investigar. Pero el Código de Procedimientos Penales sí marca específicamente, creo que es el artículo 2º, donde menciona que no pueden detener a una persona sin orden de aprehensión. Sin orden de aprehensión y antes sin haber verificado que la identidad. No lo dice específicamente, pero primero sin orden de aprehensión, y ahí ya están incumpliendo con el Código de Procedimientos Penales. Y entonces, y con todos los datos que usó, o sea, lo que dejó entrever la Fiscalía es que no hubo un reconocimiento previo de la persona, que por lo menos uno de los policías le dijo a la muchacha, oye, tú no coincides con las características de la persona que estamos buscando, y aún así se la traen.
No sé si él lo pasaría más adelante ese comentario, pero de momento se lo dijo. Hay otra cosa. En la audiencia de imputación ante el juez, al parecer, por lo que yo escuché en una entrevista que se hizo un funcionario, dijo: en la audiencia de imputación la reconocieron tantas personas, pero según recuerdo yo, en la audiencia de control se dijo que también hubo otros imputados que en la misma audiencia dijeron no es. Sí, también, por lo menos 3 personas dijeron no es, de los mismos víctimas. Ahora, el fiscal por ahí señaló que tiene más de un año esta investigación. Sí. Entonces, para acabar en eso. Pero algo importante que la fiscalía, yo hasta noté, personalmente hasta noté un dejo de ironía en el juez, cuando les dice, cuando saca a relucir que, bueno, primero desestima a los 6, porque el MP no los exhibió como testigos, no los mencionó, no sé por qué causa. Pero después eso los quita por eso, porque no lo hizo mediante debido proceso. El segundo argumento que tienen es una fotografía. Las fotografías fueron aportadas por las mismas víctimas y las comparan, según lo que se dijo ahí, con fotografías de Facebook que sacaron de Alejandra del Facebook y del archivo de no antecedentes penales. Entonces el juez, en este punto hay algo muy importante que dice: bueno, si esa fotografía la bajaron del Facebook de Alejandra, dice, y les dice, si comparas a Alejandra con Alejandra, pues es Alejandra. Eso es textual, lo textual, dice pues lo dice. Pues entonces dice, por lo tanto, dice, estas fotografías a mí me representan dudas del origen, no son fidedignas, dijo, y tampoco son razonables. No son razonables porque yo no sé de dónde vienen y sacarlas en Facebook, pues como no es algo como que investigaron, ¿no? Pues no lo dijo así, pero, o sea, se queda así como que diciendo de qué se trata esto, ¿no? El mismo juez les dice, ¿no? Entonces les dice, y luego dice, no es fuente fidedigna, y encuentro que estos señalamientos se encuentran desvirtuados y no los considero razonables. Eso textual del juez, y se refiere a las fotografías. ¿Por qué? Porque fueron bajadas de Facebook y él no tenía certeza que realmente las hubieran bajado de ahí, y además parecía algo como, pues muy penoso, ¿no? Que el Ministerio Público, o sea, utilice ese elemento como prueba para detener a una persona y encarcelarla. Después, en cuanto a la foto, dice, puso a los 6, y allí yo encuentro que es la falla del Ministerio Público y en el nuevo sistema, porque no indaga primero lo que ya comenta él y después por lo menos haberle ido a preguntar al vecino. Entonces, pues no. También hay otros 2 elementos que sí quiero mencionar que el juez destacó. Uno, que la defensa probó que esta muchacha Alejandra checaba con checador digital. Entonces mencionan por lo menos 5 fechas en las que ella estuvo en Caborca y las víctimas la señalaban que estaba en Hermosillo. Entonces, el 9 de noviembre, el 4 de noviembre, el 9 de julio, son 4 las fechas que mencionan la defensa, y esto se probó y lo comentó el juez también, está en la carpeta de investigación. Entonces, ¿cómo pudo haber estado allá y estar acá? Pero eso que señalas tú como falla del nuevo sistema, no es falla del nuevo sistema, esto, ¿no? Bueno, más bien de la manera de ejecutarlo, ¿no? Es una forma, evidentemente, de instrumentar o de llevar una investigación omitiendo criterios de sentido común y de lógica. Lo señalo. Este tema impacta en la identidad de la persona a quien se le está imputando la comisión de un hecho de si fue responsable o no. En el caso de Alejandra, pues no cabía señalar si se cometió un fraude, si se ofendió patrimonio de esas personas. No. Simplemente la identidad de ella fue el tema de debate y la forma en que se allegaron de datos de información para que ella es la responsable. Pareciera ser que hubo omisiones. Yo repito, no he leído la carpeta de investigación y no puedo
la verdad no podría saber si hubo reconocimiento antes, si hubo elementos científicos, porque actualmente pues, se cuenta con otras técnicas. Quizás las hubo, no lo sé porque, insisto, no, pero por lo que se ha visto, hubo misiones. ¿No? Entonces, o desconocimiento, quizá a eso es a lo que me refería en la falla esta, porque como el MP los pone para que los reconozcan en una primera audiencia y comete el error garrafal de no ponerlos en la audiencia de control, de vinculación al proceso. No los lleva a los 6, no los puso como testigos para que la reconocieran. Entonces, ese es, yo dije falla, pero no sabía, o sea, es un desconocimiento, o qué sé yo, que será que el MP no se le ocurrió llevarlos a la audiencia de vinculación. Y digo desconocimiento porque pues él debía de saber que lo que presenta en una audiencia de control, y más si el juez te está diciendo es únicamente para esta audiencia, no es válido para la audiencia de vinculación. A eso me refiero. Ahora, el daño, el grado del perjuicio de Alejandra Alegría en comparación con las víctimas, pues yo creo que es mucho más grave el que recibe Alejandra Alegría, ¿no? Es un punto muy importante. Mira. ¿Cuánto estuvo? ¿Una semana? Estuvo 6 días. 6 días de prisión preventiva. Y sale el jueves a las 7:40 de la noche. Si asumiéramos nosotros que Alejandra estuvo privada de su libertad 6 o 7 días y estuvo alejada de su familia y de su casa debido a alguna omisión en el deber de investigación de agentes investigadores, pues es lógico pensar que ella sufrió un daño moral. ¿Qué significa el daño moral? En primer lugar, es un dolor el que tu reputación que tienes construyendo durante muchos años se vea lesionada por una acusación de ese tamaño. Te apartan de tu familia, de tus hijos, es un dolor, es un problema familiar muy severo, no hay vuelta atrás, ya ocurrió. Y el daño a la moral. Sí, ¿no? Es un daño emocional y psicológico que sufrió Alejandra sin duda, porque estuvo sometida a un sufrimiento intenso muchas horas, debido evidentemente a una misión de investigación. Entonces, quizás no sea justo hacer una comparación en las lesiones que sufrieron cada una de las partes, pero yo sí quiero poner en contexto algo. Los ofendidos en la causa esta son personas que resintieron en lo individual daños patrimoniales, es decir, fueron despojados de alguna parte de su patrimonio, un daño económico. El que mayor, 46,000 pesos. Así es, ellos sufrieron un daño en esfera de sus bienes, en su esfera económica. Alejandra, por otra parte, sufrió un daño de carácter moral, en la esfera de lo familiar, de lo emocional, del derecho que tenemos todos a tener una buena imagen pública, a tener un carácter moral, una solvencia moral, como lo dijo ella. Cuando a ella sale del umbral de la penitenciaría, la primera entrevista dice: todos tenemos derecho a construir una solvencia moral, y a mí me ha costado mucho construirla, y me dio muy ofendida. Yo creo que tiene es un evento que no lo va a poder borrar jamás. Porque atentan contra la libertad, el derecho a la libertad, y eso es algo, quien ha estado en la cárcel, los que hemos estado en la cárcel unas horas, unos días, es algo realmente traumático, o sea, no depende de la capacidad pues psicológica, no sé de qué tanto dependerá, pero eso ha provocado incluso suicidios, o sea, por gente que entra nada más a los separos de la municipal, 2-3 horas, o sea, no es el caso quizá porque pues depende de la persona, pero privarte de la libertad sin ser responsable es algo que... Y con esa frivolidad, ¿no? También es algo traumático, o sea,
Yo pienso que aquí la fiscalía utilizó elementos del viejo sistema. Primero te detengo y después averiguo si eres o no eres el responsable. Entonces, gracias al nuevo sistema, eso sería un elemento bueno. Alejandra incluso tuvo la oportunidad de hablarle directamente al juez, de decirle, obsérveme, no tengo ni un tatuaje, no tengo el cabello chino, no tengo el cabello largo. O sea, soy una persona honesta, que trabaja todos los días, a todas las horas. No hay manera de que yo pueda estar aquí y que pueda estar en pero además destaca, hay en la carpeta de investigación, y eso también lo calcó el juez como determina algo, ¿cómo le dicen? Le concedió alto valor probatorio. En la carpeta hay una parte donde la agencia ministerial investiga y encuentra a una señora Fátima Floriceli González, presa en Durango, que estaba originaria de Quintana Roo y presa detenida en enero de este año en Durango. Entonces, por el mismo delito, pues ¿no? Probablemente por el mismo delito, pero ahí la fiscalía no dijo si la fueron a ver, si la encontraron, si no la encontraron. Y todavía el MP le dice al juez, pues es que puede haber un homónimo de que hay dos Fátimas Floricelis, que ella lo tenga aquí como según alias y aquella que está allá. Entonces eso, el juez se dirigió directamente a ese tema. O sea, no es cuando también le recalca que él tiene la obligación de probar, no la víctima tener el decir yo no soy ella. Pues él debió haber probado que la que está aquí también tiene el alias de la persona que está allá, y en ningún momento lo mencionó a lo largo de la audiencia. Bueno, conclusiones, abogado. Bueno, esta es una causa abierta, puede pasar muchas de las cosas, no se ha concluido. Yo pienso que Alejandra Alegría, de ser imputada, pasó a tener un carácter de víctima, aunque sea en un grado secundario, porque fue imputada de cometer un acto criminal sin haberlo hecho. Entonces, las autoridades en este caso se apresuraron desde mi punto de vista a salir también a los medios a señalar que sí era la persona imputada, que quizás por una presión mediática para acreditar la eficacia de su servicio público, pero eso sigue revictimizando a una persona que ya de por sí estaba sufriendo. Esa es mi conclusión. Muy bien. Y pues yo qué puedo decir, hemos visto que hay bondad en un nuevo sistema en esto. Gracias a esto una persona que es inocente se puede defender, aunque le den 48 horas para armar su caso. Incluso con una defensor de oficio se puede hacer, porque uno tiene la oportunidad, el ciudadano tiene la oportunidad de defenderse personalmente. Y en el caso de ella, pues, como dijo el juez, o sea, aquí nadie me ha probado que Alejandra sea la misma persona que Floriceli, y dio elementos pues muy específicos sobre el fraude. Sí es muy lastimoso. Yo sí quisiera señalar eso un poco, porque sí es muy lastimoso. Hay 29 personas afectadas y esta empresa tenía como una cartera de 500 clientes ya. O sea que cuántos más hay afectados no lo podemos saber. Y lo más lastimoso es que son personas, son jornaleros agrícolas, son pensionados, son personas trabajadoras que confiaron, sabrá Dios por qué razón, y entregaron 8,000 pesos, el que más entregó fueron 46,400 pesos. Entonces, sí hay una afectación, el juez sí consideró que hay un delito ahí y consignó por fraude continuado y asociación delictuosa. Y no estoy muy segura, pero yo no he visto a nivel país que alguien haya consignado estos hechos. Algo así, porque este tipo de eventos se dan en todo el país, como lo probó el Ministerio Público. Sí fue muy puntual, sí argumentó muy bien por qué se daba el fraude, presentó muchísimas pruebas, pues yo creo que, pero le falló con lo de Alejandra, ¿no? Claro, si me permite. Sí, claro, yo creo que es muy justo reconocer que el abogado defensor de Alejandra hizo un excelente trabajo.
él es parte de esa libertad tan deseada por muchas personas. Debemos reconocer su profesionalismo y su capacidad a prueba de balas para ir a una defensa penal. Bueno, y ahí agregaría también que se pondera mucho la actuación del juez con mucha pulcritud, ¿no? Eso es lo que he escuchado, ¿no? Bueno, lo que dicen, ¿no? Que es uno de los jueces que hasta ahorita... Octavio Castrejón. Yo creo que este tipo de casos evidencia todavía ese viejo sistema y que sigue arrastrando en la manera de ejecutar este tipo de investigaciones, ¿no? Por otra parte, también se puede evidenciar las bondades del nuevo sistema de justicia penal, que muchas personas tratan de culpar, incluso funcionarios tratan de culpar al nuevo sistema de justicia penal, el incremento de la violencia. Eso es una falacia, es falso. Lo que pasa, más bien, y aquí se evidencia, es que no hay la justa preparación ni de ministerios públicos, ni de agentes policíacos, ni de muchos funcionarios para cumplir con las exigencias y las normas de este nuevo sistema de justicia penal. Pero aquí queda evidenciado que sí, el sistema es mucho más apegado a ponderar los derechos humanos, ¿no? Y la inocencia la presunción del inculpado, ¿no? Y lo vimos aquí, un caso donde la audiencia es pública. Quizás también eso genera un tipo de presión para que sea más expedita, ¿no? Más rápido, ¿no? El juicio o más claro, un poco más transparente. Entonces, creo que esto es lo que nos deja este caso, nos enseña esas dos posturas, esas dos, como esas dos polos opuestos, ¿no? Del viejo sistema y el nuevo, ¿no? Y van a tener los agentes o los MPs. Yo algo que vi que me pareció interesante es que uno puede ser un abogado muy bueno o un MP muy bueno, pero si no tienes esa facilidad para exponer la preparación, simplemente nada más para preguntar. Se destinaron supuestamente alrededor de 90 millones de pesos para preparar a todos los operadores del sistema, y pues no se vio absolutamente nada. ¿En dónde quedó? Ese fue el encargado de ejecutar esto, fue el pasado jurídico del Estado, Sergio Gutiérrez Luna, que después aparece allá en el Estado de México como suplente de representante electoral por Morena, ¿no? Bueno, ahí sí saben eso ya sabemos que se recibió con muchas deficiencias, que no se hizo nada, que todo se hizo muy a la rápida, pero igual ya pasaron 2 años. Ya debieron haber aprendido que un nuevo sistema de investigación, porque el antiguo ya está rebasado, y justamente por eso. No, y eso evidencia, ¿no? Que no están preparados para la investigación. Antes estaban acostumbrados a echar guante y pues a sacarte la declaración como pues ya sabemos que le sacaban, ¿no? Bueno, muchas gracias, Muchas gracias, Reina. Esto fue Ensalada de Tópicos. Somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Y les recuerdo que enrollen sus problemas, enciendan sus ideas y fúmense la vida.